¿Qué harías si el hombre que creías conocer desde hace décadas resultara tener otra vida, otra esposa, otros hijos, y si todo saliera a la luz en medio del fuego? Esta es la historia de Raúl Mendoza, un bombero respetado, admirado por su valentía, pero también un hombre con un secreto tan grande que solo las llamas del destino podrían descubrir. Raúl Mendoza tenía 58 años y trabajaba como bombero en la ciudad de León, Guanajuato. Su reputación era intachable. El primero en entrar a los incendios, el último en salir. Padre ejemplar, esposo amoroso, compañero leal. Al menos, eso era lo que todos pensaban. En su casa, era el héroe de su esposa María y su hija Valeria. Una joven de 25 años que lo admiraba profundamente y que incluso había seguido sus pasos como paramédica voluntaria. Pero lo que nadie sabía es que Raúl tenía una segunda vida, al otro lado de la ciudad. Durante años, Raúl supo jugar con el tiempo y los turnos rotativos del cuartel para justificar sus ausencias. Decía que los incendios lo llamaban en la madrugada, que los rescates eran urgentes y que no podía dejar a sus compañeros solos. María, como toda buena esposa confiada, jamás dudó de su palabra. Sin embargo, había algo que comenzaba a hacer ruido en su interior, las llamadas que terminaban abruptamente, los mensajes que él respondía a escondidas, y las ocasiones en que regresaba con marcas en la piel que no tenían explicación lógica. Aún así, lo dejaba pasar. Era su Raúl, el hombre que salvaba vidas, el hombre que juraba amor eterno cada aniversario. Pero en la colonia Las Ánimas, a 40 minutos de su hogar principal, existía otra realidad. Allí, Raúl tenía un pequeño departamento, modesto pero cálido. En ese lugar vivía con Lorena, una mujer 10 años más joven que María. Con ella tenía un hijo de 15 años, Emiliano, quien creía que su padre era un héroe y solo suyo. Raúl inventaba viajes de capacitación, simulacros y servicios extras para justificar las semanas que pasaba con Lorena y Emiliano. Nunca les hablaba de María ni de Valeria. Para él era como si llevara dos vidas paralelas, perfectamente compartimentadas. Lo había logrado durante más de 20 años, hasta que una llamada lo cambió todo. Una noche calurosa de abril, cerca de las 2 de la mañana, Raúl fue despertado por el tono urgente de la radio del cuartel. Un incendio de gran magnitud había estallado en una fábrica de plásticos en la zona industrial. El humo se veía desde kilómetros y decenas de trabajadores estaban atrapados. Raúl, sin perder un segundo, se colocó el equipo, subió al camión y se dirigió al lugar con su escuadrón. No sabía que ese fuego, ese en particular, no solo iba a consumir estructuras, sino toda su vida construida con mentiras. Lo que Raúl no sabía era que, por azares del destino, ese incendio se encontraba justo a 2 cuadras de la casa de Lorena. Las explosiones habían despertado a los vecinos, y muchos salieron a la calle. Entre ellos, Emiliano, que al ver los camiones de bomberos, corrió hacia ellos esperando encontrar a su padre. Mientras tanto, Valeria, la hija de María, también se encontraba en el lugar, en apoyo a las ambulancias de emergencia. Fue entonces, en medio del humo, los gritos y las sirenas, que los caminos de ambas familias colisionaron por primera vez. Y todo comenzó con una sola palabra. Papá, el caos dominaba el lugar. La fábrica seguía ardiendo, las explosiones sacudían el suelo y los bomberos se desplazaban de un lado a otro intentando contener las llamas. En medio del humo, Raúl avanzaba con su equipo cubierto por su casco, su máscara y su uniforme, cuando escuchó algo que lo hizo detenerse por completo. Una voz clara, joven, desesperada, que gritaba «¡Papá!». Al principio pensó que era producto del estrés o del ruido, pero al girarse, lo vio. Emiliano, su hijo menor, con los ojos llorosos, intentando acercarse entre la multitud de rescatistas. Raúl se quedó congelado. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué hacía Emiliano ahí?
¿Por qué se había acercado tanto al lugar del incendio? Quiso correr hacia él, pero en ese instante otra voz lo hizo detenerse en seco. Era Valeria, su hija mayor, que también se acercaba desde el otro extremo, cargando una camilla y gritando órdenes como paramédica. Y entonces el mundo pareció detenerse. Valeria y Emiliano cruzaron miradas. No se conocían, pero ambos acababan de pronunciar la misma palabra hacia el mismo hombre: papá. Los ojos de Valeria se clavaron en los de Raúl, que había quedado pálido sin palabras, atrapado entre dos fuegos, el de la fábrica y el de la verdad. Emiliano lo abrazó por instinto, sin notar la expresión de desconcierto de la joven paramédica. Pero ella no era tonta. Había escuchado, había entendido. Y aunque el incendio rugía a sus espaldas, en su interior se encendía otro incendio mucho más profundo. ¿Quién era ese muchacho? ¿Por qué lo llamaba papá? ¿Por qué su padre no decía nada? Valeria se apartó unos pasos, sus piernas temblaban, su respiración era rápida. Intentó convencerse de que había escuchado mal, de que todo era un malentendido. Pero no, la imagen estaba clara. Ese niño lo abrazaba con una confianza que solo un hijo tendría, y su padre lo permitía. No lo negaba, no explicaba, solo bajaba la mirada como si deseara que la tierra lo tragara. En medio de la operación de rescate, Valeria se sintió traicionada, confundida, rota. Raúl intentó acercarse a ella, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, una nueva explosión sacudió la fábrica. Un techo colapsó. Un grupo de trabajadores quedó atrapado entre los escombros, y sin tiempo para procesar lo que acababa de pasar, Valeria corrió a ayudar. Era paramédica, sí, pero también era hija, y en ese momento ambas partes dentro de ella comenzaban a romperse. Mientras tanto, Emiliano, sin entender nada, preguntaba en voz baja: ¿quién era esa chica, papá? En ese momento Raúl supo que ya no había vuelta atrás. La verdad comenzaba a salir a la luz. No por voluntad, sino por destino. Las llamas, que por años había combatido, ahora le estaban mostrando que nada permanece oculto para siempre. Pero todavía había una misión que cumplir, todavía había vidas que salvar, aunque la suya estaba a punto de arder por completo. La tensión en el ambiente era irrespirable. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, Raúl luchaba contra algo aún más feroz: el peso de su conciencia. Cada gota de sudor bajo el casco no venía solo del calor, sino del miedo. El miedo a perderlo todo, a perder a Valeria, a María, a Emiliano. Aquel mundo que había construido con tanto cuidado, mentira tras mentira, se desmoronara con la misma rapidez con la que una chispa consume una casa de madera. A lo lejos, las sirenas seguían aullando, pero el verdadero grito que resonaba en su alma era el de su hija. «Papá, ¿quién es ese niño?». Después de la explosión, Raúl fue asignado a la zona más crítica del incendio. Allí, varios trabajadores estaban atrapados en un cuarto con cilindros de gas, y cada segundo contaba. Valeria, aún temblando por dentro, decidió mantenerse enfocada en su deber. Se convenció de que no era el momento de pedir explicaciones, de hacer preguntas, ni de enfrentarlo. Pero lo que no podía evitar era mirar. Sus ojos buscaban los gestos de Raúl, sus movimientos, sus reacciones. Y cuanto más lo observaba, más se daba cuenta de que sí, ese hombre que ella tanto admiraba estaba actuando con culpa. Del otro lado, Emiliano fue apartado por los paramédicos para evitar que se expusiera al peligro. Sin embargo, su mente no dejaba de girar. ¿Por qué su papá no le había dicho nada sobre esa muchacha? ¿Por qué parecía tan nervioso? ¿Por qué la miraba con tanto miedo? Emiliano era joven, pero no era ingenuo. Comenzó a recordar momentos del pasado, cumpleaños que su papá se perdía, navidades que decía pasar en turnos especiales, viajes urgentes a ciudades cercanas. ¿Y si no era el trabajo? ¿Y si todo había sido una excusa? ¿Y si su papá tenía otra familia?
Mientras ambos hijos se ahogaban en sus propias dudas, Raúl descendía a una zona derrumbada del edificio. Allí, atrapado entre vigas y llamas, encontró a un hombre mayor gravemente herido. La situación era crítica. Tenía que sacarlo antes de que el fuego alcanzara los tanques. Y en ese momento, quizás, como un intento desesperado por redimirse, Raúl lo cargó sobre sus hombros, aún con el humo quemándole los pulmones, aún sabiendo que era posible que no saliera de ahí con vida. Pero lo hizo. Logró llevar al hombre afuera, justo cuando el techo colapsaba tras él. Fue ovacionado, grabado, aplaudido, pero ni toda la gloria del mundo le apagaba el incendio interno. Valeria vio la escena, sintió una punzada de orgullo, mezclada con rabia. Ese era su padre, el héroe que todos admiraban. ¿Cómo podía haber cometido una traición tan cobarde? Emiliano también lo vio, y por un instante sintió lo mismo, un orgullo profundo, seguido de una tristeza punzante. Ambos, sin conocerse, lloraron por dentro, por un hombre que los amaba, pero que les mentía. Al finalizar la jornada, con los últimos focos de incendio controlados y los heridos siendo atendidos, Raúl se quedó solo, sentado en el borde de la ambulancia, las manos temblorosas, el rostro cubierto de ceniza y vergüenza. Sabía que había llegado el momento, no podía seguir huyendo, ya no, pero antes de tomar cualquier decisión, levantó la mirada, y ahí estaban, Valeria a un lado, Emiliano al otro, y el silencio más cruel entre los tres. El silencio era espeso como el humo que minutos antes envolvía la escena. Nadie decía una sola palabra. Raúl sentía el corazón retumbarle en el pecho como si aún estuviera dentro del incendio. Sus dos hijos lo observaban desde extremos distintos, como si representaran los fragmentos rotos de su doble vida. Valeria sostenía su casco contra el pecho, los ojos brillosos, duros. Emiliano, confundido, tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Los tres sabían que había algo que debía ser dicho, pero ninguno sabía por dónde empezar. Hasta que Valeria lo rompió todo con una sola frase. «Dime que no es verdad». Raúl tragó en seco. Por un momento pensó en negarlo, inventar algo, decir que se trataba de un malentendido. Pero su cuerpo ya no le obedecía, su mente estaba cansada y su alma estaba en ruinas. Sabía que no podía escapar de la verdad. No esta vez. Entonces, con voz apagada, casi inaudible, bajó la mirada y respondió: «Es verdad, Valeria, lo siento, no quería que lo supieras así». Y esa fue la chispa. El incendio emocional que había reprimido durante años estalló. Valeria dio un paso atrás, incrédula, como si hubiera recibido una puñalada. Su padre, su modelo, su héroe, le acababa de admitir que tenía otra familia. Emiliano, por otro lado, no entendía todo. Lo que captaba era que aquella muchacha no era solo una conocida de su papá, no era una amiga, era su hermana, y eso le provocó un nudo en la garganta que no pudo tragar. «¿Cuánto tiempo, papá?», preguntó él con la voz cortada. «¿Cuánto tiempo has tenido otra familia?». Raúl cerró los ojos. El peso de sus errores lo aplastaba. «Desde antes que nacieras, Emiliano. He vivido entre dos mundos. Pensé que lo tenía bajo control. Pensé que podía mantenerlos a ambos y que nadie saldría herido. Me equivoqué». Las palabras cayeron como piedras en el corazón de sus hijos. Valeria dio media vuelta, sin soportar la mirada de su padre, y comenzó a caminar entre los restos del incendio. Emiliano, por su parte, no podía evitar llorar. Sentía que su mundo entero se derrumbaba. Raúl, con las manos en la cabeza, se odiaba por dentro. Había salvado cientos de vidas en su carrera, pero no había podido proteger a las dos que más importaban. Todo lo que creía tener bajo control se le estaba escapando como agua entre los dedos. Horas después, ya en la estación de bomberos, Raúl se encerró en su casillero personal. Se quedó solo, con una carta en las manos. La había escrito hacía meses, pensando en el día en que su secreto pudiera salir a la luz. Era una carta de confesión.
un intento de explicar lo inexplicable, de justificar lo injustificable, pero no se atrevía a entregarla. ¿Podrían Valeria y Emiliano perdonarlo algún día o lo verían por el resto de sus vidas como el hombre que los traicionó? Lo que Raúl no sabía era que ese no sería el único secreto en ser revelado, porque mientras intentaba enmendar el daño emocional que había causado, alguien más estaba observando todo desde la distancia. Una persona que sabía más de lo que aparentaba, y que llevaba años esperando el momento perfecto para aparecer y exponerlo aún más. A la mañana siguiente, los medios de comunicación locales comenzaron a difundir la historia del bombero héroe que había salvado a un grupo de trabajadores de morir entre las llamas. Raúl apareció en todos los noticieros, fotos, videos, entrevistas con testigos que no escatimaban en elogios. Pero para él, esa fama se sentía vacía, casi hipócrita, porque mientras todos lo aplaudían por su valor, en su interior lo devoraba la culpa. Esa mañana, después de una noche sin dormir, Raúl decidió que ya no podía seguir con máscaras. Si había aprendido algo en su vida como bombero, era que las cosas ocultas siempre terminan saliendo a la luz. Fue entonces cuando se presentó en la casa de María, su primera esposa. Había ensayado cada palabra, cada explicación, pero al verla abrir la puerta, todo se desmoronó. María lo miró fijamente, sin rastro de ternura en los ojos. «¿Cuántos años, Raúl?», preguntó sin levantar la voz. «¿Cuántos años me viste a los ojos, sabiendo que tenías otra mujer?». Raúl tragó en seco. «Desde hace más de 15 años», admitió. «Todo comenzó como un error, una escapada, pero con el tiempo se volvió otra vida. Nunca quise dejarte, nunca quise que te enteraras, pero te fallé, y no hay disculpa que borre eso». María no lloró. Se quedó inmóvil, como si su alma se hubiera separado de su cuerpo. Le pidió que se fuera, sin escándalos, sin lágrimas, solo con una tristeza silenciosa que lo destruyó más que cualquier grito. De camino al auto, Raúl sintió que cada paso lo alejaba no solo de su hogar, sino de su dignidad. Pero no todo había terminado ahí, porque al llegar al estacionamiento, una figura lo esperaba recargada en su coche. Era una mujer mayor, de cabello gris, ojos duros y labios apretados. Una mujer que Raúl no veía desde hacía más de 30 años y que jamás pensó volver a enfrentar: su ex-suegra. «Hola, Raúl», dijo con una voz seca, como una herida sin cerrar. «Vengo a buscar lo que me debes». El mundo de Raúl se detuvo. «¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí?». Ella sonrió. No una sonrisa amable, sino una cargada de rencor. «He guardado silencio mucho tiempo, pero ya es hora de que tu otra verdad salga a la luz. Porque sí, Raúl, esta no es la primera vez que destruyes una familia». Raúl palideció. Sabía exactamente a qué se refería. 30 años atrás, antes de casarse con María, había estado comprometido con otra mujer, una joven llamada Teresa, hija de esa mujer que ahora lo enfrentaba. Pero la había dejado embarazada y la había abandonado sin mirar atrás. Años después, cuando se casó con María, jamás mencionó ese capítulo de su vida, ni siquiera cuando supo que ese bebé había nacido, un hijo. Otro hijo, uno que creció sin padre, con odio en el corazón y una sola pregunta repitiéndose durante años: «¿Por qué me abandonaste?». «Tu hijo quiere verte», dijo la mujer, sacando una foto arrugada de su bolso. Raúl la tomó temblando. En la imagen, un joven de unos 30 años, con uniforme de paramédico y una expresión que parecía familiar. De pronto, todo encajó. Raúl lo había visto antes, en el incendio. Había estado ahí, ayudando a evacuar a los heridos. Estaba justo al lado de Valeria, y en ese instante el corazón de Raúl colapsó, porque la vida le acababa de presentar a su tercer hijo, uno que había estado más cerca de lo que jamás imaginó. Raúl sostuvo la fotografía con las manos temblorosas. El rostro de aquel joven lo observaba como si pudiera juzgarlo desde ese simple pedazo de papel. No podía respirar.
Todo en lo que había creído durante años, su familia, su carrera, su reputación, se deshacía entre sus dedos como cenizas al viento. El hijo que había abandonado sin mirar atrás, lo había tenido justo enfrente durante el incendio, colaborando en las mismas labores de rescate, quizás sin saber que el hombre con el que cruzó miradas era su propio padre. El destino no lo había perdonado. Le estaba cobrando cada error, uno por uno. «Se llama Tomás», dijo la ex-suegra, con el rostro endurecido por los años y por el resentimiento. «Tiene 33 años. Nunca dejó de preguntar por ti. Jamás entendió por qué lo abandonaste. Cuando vio tu cara en las noticias, supo de inmediato quién eras. Yo intenté detenerlo, pero ya es tarde. Va a buscarte, quiere respuestas, quiere que lo mires a los ojos y le digas por qué». Raúl se apoyó en el auto, derrotado. No sabía qué hacer, cómo enfrentar a un hijo al que había negado toda su existencia. Mientras tanto, Valeria había regresado al departamento, aún con las palabras de su padre martillándole la cabeza. No lograba entender cómo alguien tan aparentemente recto podía haber sido tan cruel en lo íntimo. María, su madre, apenas podía sostenerse en pie. Entre lágrimas silenciosas, le confesó que había sospechado durante años, pero que nunca imaginó algo tan grave. Valeria intentó consolarla, pero sentía que también necesitaba consuelo. El dolor de hija era diferente, era profundo, traía consigo el duelo de una imagen rota. Esa noche, ninguna de las dos durmió. La traición pesaba como el humo que se cuela en cada rincón y no deja respirar. Emiliano, por su parte, se encerró en su cuarto, en la casa de Lorena. Había intentado hablar con ella, pero no obtuvo más que evasivas. Su madre tampoco sabía que Raúl tenía otra familia. Ahora todo su mundo era una mentira. ¿Quién era su padre en realidad? Ese hombre era el mismo que le enseñó a andar en bicicleta, el que le hablaba de valores, de honor, de respeto. ¿Cómo podía predicar tanto sobre la verdad y vivir en una farsa tan enorme? Emiliano miró su teléfono. Tenía un mensaje de un número desconocido. Solo decía: «Tenemos más en común de lo que piensas, Tomás». Y sí, Tomás también lo había buscado, porque al ver la escena del incendio, no solo reconoció a Raúl, también vio a ese chico que estaba cerca, de edad parecida, con ciertos rasgos similares. Sabía que no era casualidad, y aunque no tenía certezas, algo dentro de él lo empujaba a buscarlo, a saber más. Porque en esa historia él también quería respuestas. Él también quería saber qué tanto había perdido por culpa de un hombre que fue cobarde, que huyó, que abandonó. 2 días después, Tomás se presentó en la estación de bomberos. Vestía su uniforme de paramédico, con los hombros erguidos y los ojos decididos. Se dirigió directo a la casilla donde sabía que estaría Raúl. Al abrir la puerta, lo encontró solo, sentado con la mirada perdida, sosteniendo la misma fotografía arrugada que su abuela le había entregado. El tiempo se detuvo. Ninguno de los dos dijo una palabra durante varios segundos, hasta que con voz firme Tomás rompió el silencio. «No vine a escucharte mentir. Solo quiero que me digas la verdad, aunque me destroce». Raúl levantó la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, pero no había lágrimas. Era un hombre vacío, destruido por sus propias decisiones. Se levantó lentamente, se acercó a su hijo y lo abrazó. Pero Tomás no respondió el gesto. Mantuvo los brazos firmes como un muro. «Me dejaste», susurró, con la voz quebrada. «Ni siquiera te atreviste a saber si nací vivo. ¿Sabes todo lo que sufrí? ¿Todo lo que mi madre pasó? Y tú seguías con tu vida, salvando a otros mientras destruías la mía sin siquiera estar presente». Raúl no supo qué decir. Solo respondió con la única verdad que tenía: «Te fallé. Te fallé como padre, como hombre, como ser humano. No merezco tu perdón, pero si me das un poco de tu tiempo, quiero contarte mi verdad, aunque no me salve, aunque me odies más». Tomás no respondió, solo lo miró fijamente.
Porque a veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras. Raúl y Tomás pasaron casi 2 horas sentados frente a frente. No había gritos, no había excusas, solo verdades, duras, desnudas, como golpes al alma. Raúl le confesó a su hijo cada parte de su historia: el miedo a enfrentar a su primer amor, la cobardía de huir cuando supo del embarazo, el remordimiento que lo acompañó durante años. Contó cómo se refugió en su trabajo como bombero, buscando salvar vidas para sentirse útil, como si eso pudiera compensar la vida que no tuvo el valor de asumir. No pidió perdón, solo pidió que lo escuchara, que supiera quién era el hombre detrás del uniforme. Tomás, aunque herido, valoró la sinceridad, no porque lo absolviera, sino porque al fin tenía el rostro completo de su historia. Después de tanto dolor, tantas preguntas sin respuesta, al fin entendía. No justificaba, pero entendía. Antes de irse, le dejó claro que no sabía si podría perdonarlo algún día, pero que ahora, al menos, sabía su verdad. Y para él, eso ya era una victoria. Si quieres empezar de nuevo, empieza contigo mismo. Yo tengo mi vida, tú tienes que arreglar la tuya, le dijo antes de darle la espalda y desaparecer entre los pasillos del cuartel. Días después, Raúl convocó a Valeria, Emiliano y María a una reunión en un parque discreto, lejos de la ciudad. No quería cámaras, no quería testigos, solo quería hablar con ellos por última vez. Cuando los 3 llegaron, el ambiente era frío, tenso, incómodo. Raúl estaba visiblemente más delgado, desgastado. Tenía en las manos una caja de madera. «Aquí guardo todos los recuerdos de ustedes», dijo, abriéndola con cuidado. «Cartas, fotos, dibujos, pequeños objetos que me acompañaron durante años en cada turno. Ustedes fueron y son mi vida, aunque la arruiné. Hoy no les pido que me perdonen. Solo les pido que no olviden que, a su manera, este hombre que está frente a ustedes los amó con todo lo que fue capaz». María, en silencio, tomó una carta y se la llevó al pecho. Valeria tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. Solo lo miraba con una mezcla de compasión y tristeza. Emiliano, sin entender del todo, se acercó y lo abrazó. Fue el primero, el más joven, el que aún no había endurecido el corazón. Después, María tomó la mano de Valeria y se marcharon juntas, sin decir adiós. Raúl entendió el mensaje. No era odio, era cierre. Al quedarse solo, se sentó en la banca del parque y miró el atardecer. En sus oídos aún resonaban las sirenas del último incendio, pero esta vez no había nada que apagar. Solo quedaba aceptar lo que las llamas revelaron. Un hombre dividido que intentó vivir 2 vidas y terminó perdiéndolas casi todas. Sin embargo, en medio de ese dolor, nacía una pequeña chispa de redención, porque a veces perderlo todo es la única forma de empezar de nuevo. Y si tú, que escuchas esta historia, llegaste hasta aquí, te invito a reflexionar. ¿Cuántas verdades escondes por miedo a perder? Vale la pena vivir huyendo de uno mismo. Si te tocó el corazón esta historia, suscríbete ahora mismo al canal y deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Raúl merecía una segunda oportunidad? ¿Tú se la darías? Nos vemos en la próxima historia donde lo imposible se vuelve realidad.